Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muy entusiasmados por dialogar el día de hoy con ustedes. Me acompaña muy entusiasta como siempre. Cristian Abraham Juárez Hernández. Así que los esperamos, amigos. Ya estamos Promete listos. estar interesante. Ya estamos listos. Únanse con nosotros.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Es un placer saludarles nuevamente en este rico sábado de descanso, pero en el que sus servidores no descansan porque queremos llevarles información veraz, oportuna y que les sirva en ese día a día en sus centros escolares. Me acompaña mi querido amigo Cristian Abraham Juárez Hernández, a quien saludo con mucho aprecio, pero sobre todo, de verdad, amigo, te agradezco que no solo permitas compartir en este espacio tu amplio conocimiento, sino que le des acompañamiento también a diversos trabajadores de la educación que a últimas fechas han sido pues violentados en el tema laboral, y por eso vemos esta charla, además de como un segundo capítulo de una serie de conocer tus derechos y obligaciones, darle consecución a aquel primer programa que fue todo un éxito cuando hablamos de las actas administrativas, Abraham. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. Nuevamente es un honor estar con ustedes. Efectivamente hubo mucha necesidad y demanda de los compañeros a partir de la primera plática que tuvimos de las actas administrativas. Es un tema muy controversial, sobre todo porque son aspectos que están en el día a día de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, pero habíamos acordado un tema muy importante que son los derechos y las obligaciones de los trabajadores. En este sentido es indispensable este tema porque va de la mano con el trabajo que habíamos hecho de actas administrativas, y entonces pues ante las inquietudes y las preguntas que recibimos, bueno, pues surgió la necesidad de esta plática. Amigo, este tema me suena como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué va primero, los derechos o las obligaciones? Así, a bote pronto, contéstame esa gran interrogante. Bueno, pues como todos sabemos, es importante conocer los derechos y las obligaciones de las y los trabajadores de la educación, porque desde el momento en que un trabajador es contratado debería conocer este marco normativo porque va a regular su función dentro del servicio educativo. Amigo, siempre he soñado con que en esa recepción de un nuevo ingreso al servicio profesional, al servicio docente, tendría que haber a la par también como un recibimiento con una carpeta de esto es lo que puedes hacer y esto es lo que te sucedería en caso de infringir la norma. Es un sueño, pero creo que lo hemos platicado, mi querido Cristian, de que de eso depende de cómo nos organizamos los trabajadores de la educación por conocer toda esa normativa y esa operatividad. Así es, pues habíamos comentado sobre todo que cuando uno es contratado por la Secretaría de Educación Pública, pues tendría que tener este primer conocimiento previo a la contratación. Claro, sobre todo para ver si le entras, ¿no? Sobre todo para conocer cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, cuáles son las prestaciones, cuáles son los salarios, los beneficios de tener una relación laboral con el Estado. En este caso, claro, a través de la dependencia que es la Secretaría de Educación Pública. Perfecto, amigo. Pues el propósito de este programa es establecer clara y de manera sólida cuáles son los derechos más relevantes de las y los trabajadores de la educación, mi querido Abraham. Bueno, primero que nada habíamos comentado en la primera sesión, no sé si recuerdas, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En esa Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado se establece en su artículo 87 que todas las dependencias fijarán estas condiciones generales de trabajo. Nuestro reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública data de 1946. Entonces, si nosotros lo buscamos ¿Cómo ves ese dato, Cristian? ¿Qué opinas de que sea tan antiquísimo y de que seguramente en algún momento, en el momento de la creación, fue muy operativo, pero hoy yo creo que sí tiene muchos aspectos que mejorar, ¿no, amigo? Claro, demanda una revisión. De hecho, el mismo reglamento contempla la revisión de este reglamento dentro de los primeros días de una nueva gestión presidencial. En este caso, es importante que las organizaciones sindicales, a partir del trabajo que desarrollan con sus trabajadores, pues expongan la necesidad de actualizar, de mejorar, de ir por más beneficios para los trabajadores. Claro que no nos exime de las obligaciones, no estamos en el interés de incumplir con nuestras funciones, pero sí es necesario actualizar muchas cosas porque obviamente son muchos años los que están atrás y hay cosas que tendrían que actualizarse para el beneficio del
propio servicio educativo que se brinda. Amigo, esbozo una leve sonrisa porque por lo regular la mayoría de los trabajadores de la educación velamos o requerimos saber día con día más y más de nuestros derechos, pero yo creo que primero, cuando hablábamos de quién fue primero, el huevo o la gallina, creo que tendríamos que enfocarnos más a nuestras obligaciones y eso nos llevaría de la mano a explorar un poco más en el mundo, pues, de nuestros derechos, ¿no, amigo? Claro, yo creo que van de la mano, ¿no? La dependencia sí busca que sus trabajadores tengan mejores condiciones laborales, ejerzan sus derechos, pero también cumplan con las obligaciones inherentes a las funciones para las cuales fueron contratados. En este aspecto, pues ya entramos en materia, si te parece. Sí, claro, adelante. El Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo, en su artículo 24, 25 y 26, nos establecen derechos, obligaciones y prohibiciones. Es algo que habíamos venido trabajando en la organización sindical en su momento, pero que es importante estarlo reforzando. De hecho, en la última sesión de consejo tuvimos una capacitación por expertos en derecho, precisamente con el propósito de ir vinculando las funciones que se realizan pues en el aspecto normativo y hacerlo válido en beneficio de nuestros estudiantes. Pero lo que me habías comentado detrás de cámaras, ¿no? A veces hay pues violaciones a los derechos de los trabajadores o que no se hacen valer estos derechos por el desconocimiento incluso a veces de las propias autoridades, también de los representantes sindicales que tendrían que estar de manera oportuna acompañando al trabajador de tal manera pues que no incurran en estas situaciones y sobre todo haciendo valer el derecho del trabajador. Así es, amigo. Realmente este tema del conocimiento de la norma, de la normativa, es un tema que debe ser autodidacta. Nosotros debemos explorar las leyes, la normativa, lo que nos rige, pues para tratar de evitar en lo posible de caer en alguna omisión, en una extralimitación de funciones, porque bien lo dices, la ley ya de por sí es antiquísima, número uno. Número dos, el tema de cómo opera la estructura oficial se ha ido modificando, pero hay todavía autoridades que siguen sancionando cuando no está dentro de las funciones que deberíamos desempeñar, ¿no? Digo, podemos hacer una acotación, una invitación al trabajo, pero no podríamos sancionar, en este caso, algún tipo de anomalía. Simplemente tendríamos que notificarla a la segunda instancia o a la siguiente instancia, que es referente o respetando el organigrama al interior de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, para este propósito, ¿qué obligaciones crees tú que deben ser ineludibles en el tema de los trabajadores de la educación y que les va a garantizar un entorno laboral armónico y profesional? Porque se oye muy fácil esa pregunta, amigo, pero creo que una de las cuestiones que más ocupan a los trabajadores de la educación, por supuesto que es el tema de las relaciones interpersonales. De ahí que aquel manual de la sana convivencia, pues ha sido todo un desafío, no solo en el tema de la apropiación, sino de la aplicación, amigo. En este caso hay que mencionar, como bien refieres, que muchas veces quien aplica la norma es la autoridad, ¿no? El director de un plantel, un supervisor, un jefe de sector, un director de nivel, y que muchas veces el trabajador cuando lo desconoce, pues recibimos el comentario, ¿no? Están abusando de su autoridad, están extralimitando, están violentando mis derechos, pero sí es importante esta capacitación previa, de tal manera que el trabajador los pueda conocer y realmente saber en qué punto la autoridad está realizando sus funciones y en qué punto se está excediendo en ellas, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, el artículo 25 que me mencionas de las obligaciones, pues nos habla que una de las obligaciones de los trabajadores muy comunes es asistir con puntualidad al desempeño de sus labores y cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobarlas. Esto es asistir en el horario que me marca la propia autoridad y firmar los libros de asistencia o el mecanismo de control que tengan en las instituciones. Hay algunas instituciones que tienen unos libros de asistencia, hay otros que tienen hojas impresas, hay otros que tienen checador, ¿no? Lector de huella digital, y entonces es importante que el trabajador, una vez que las conozca, pues cumpla con ellas para comprobar su asistencia a la jornada laboral y recibir en consecuencia el salario por esa actividad. Claro.
En otro aspecto que tenemos dentro de las obligaciones es que en caso de enfermedad dar aviso a la dependencia y sus jefes. En este caso es algo muy común, ¿no? Que nos dicen los compañeros, pues me dieron una licencia médica, pero a lo mejor esa licencia médica no se reporta a la autoridad, ¿no? No se notifica de ninguna manera y luego nos dicen, oye, es que me mandaron a descuento, oye, es que la autoridad me dice que me va a levantar un acta de abandono, por ejemplo, ¿no? Y que decimos, bueno, si bien es cierto el trabajador tiene el mecanismo para justificarlo, lo ideal es que lo hagamos conforme lo marca el reglamento en su artículo 25 en la fracción tercera, que nos habla de que debemos dar aviso a la autoridad, entregar la licencia médica y que sabemos que los que trabajamos en la Secretaría de Educación, pues también nos piden los talones, sobre todo para hacer el trámite correspondiente ante la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? Amigo, hoy quiero hacer un inter. De manera recurrente he tenido conocimiento por parte de algunos compañeros que de repente las incapacidades médicas salen retroactivas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer? Independientemente de que la comunicación debe ser directa y fluida, y yo le agregaría asertiva con tu autoridad inmediata superior, ¿qué otra alternativa tenemos para llegar en tiempo y forma con esa justificación? Bueno, primero que nada habría que notificar a la autoridad que se está ante alguna situación de índole de salud, que está siendo atendido por, en este caso, la dependencia, que es el ISSSTE, y notificarle a la autoridad si es que no le han dado la licencia médica, pues hacerlo de su conocimiento. Al final, la autoridad que emite esto es el ISSSTE, a través de sus médicos, y una vez que se expide la licencia médica, pues con eso podemos comprobar que el trabajador tiene una causa justificada para ausentarse de sus labores. Entonces, por lo tanto, lo que le debe interesar al trabajador primero es recibir el documento para entregarlo en tiempo y forma. Si bien es cierto, en algunos casos el ISSSTE emite, salvo sus propios protocolos y procedimientos, que son licencias retroactivas, pues viene la fecha de expedición, ¿no? Y ese es el argumento del trabajador para decir, yo la recibí en determinada fecha y la estoy notificando de manera oportuna. Claro, gracias, amigo. Ok, otro de los aspectos importantes que hemos trabajado mucho con los compañeros es la intensidad y calidad, ¿no? Y siempre les pregunto a los compañeros, bueno, ¿qué es intensidad? Pues tiene que ver con la energía, ¿no? El ánimo. Así es, esa energía que desempeñamos, sobre todo en el actuar, ¿no? Yo siempre les decía a los compañeros cuando te dicen, pues te toca el periódico mural, ¿no? Me toca, nadie lo ve. No, es correcto. Entonces, es importante que el trabajador diga, bueno, con intensidad es con energía, ¿no? Al contrario, siempre con una disposición al trabajo de manera proactiva, pero también con la calidad, ¿no? Desempeñarlo de la manera correcta, oportuna, precisa y sobre todo cumpliendo con las disposiciones que se dicten para ello, ¿no? Es importante también que cuando una autoridad, y esto va de la mano, ¿no? Una obligación con un derecho. Si bien es cierto que yo voy a cumplir con una indicación, pues también es importante que la autoridad en este caso sea clara, sea precisa, y todas las indicaciones, algo que hemos trabajado con los compañeros es que pues se notifique esta información de manera oficial. Por escrito. Sobre todo porque estamos en tiempos en que a veces las indicaciones se mandan por WhatsApp, ¿no? O se dan de manera verbal, pero eso no es oficial. Amigo, qué bueno que tocas el tema del WhatsApp. A partir de la pandemia, todos los medios electrónicos se volvieron un medio regular para recibir información, incluso hay que decirlo, a horarios que no correspondían. Hoy todavía se sigue teniendo esa secuela de la pandemia en el ámbito laboral. Y bueno, ¿qué sí y qué no con ese tema de los medios digitales de comunicación? Bueno, si bien es cierto, el WhatsApp es un medio de comunicación, ¿no? Que nos permite, que lo utilizamos muchísimo en la pandemia, ¿no? Para estar comunicados de manera oportuna. Lo cierto es que para hacerlo de manera oficial y notificar una instrucción no lo es. Lo importante es que el directivo o el superior jerárquico notifique la indicación por escrito, sea preciso en cómo quiere que las acciones se realicen y sobre todo que en ese caso, por ejemplo, también se utilicen los medios de comunicación oficial. Nosotros como trabajadores de la educación tenemos un correo institucional, ¿no? Claro. Entonces, ese correo institucional pues es el canal idóneo para notificar en dado caso que por razón del horario no se pueda hacer de manera personal, para recibir la información, pero al día siguiente de manera muy oportuna dentro del horario laboral, notificar la misma indicación para que el trabajador pueda cumplir en tiempo y forma, ¿no? Puntualízanos hasta dónde llega nuestro horario laboral para recibir información, amigo. Si bien creo que no es un tema en muchos de los casos
que sea por negligencia de algún supervisor, de algún directivo, sino que esta información viene en cascada, se baja en cascada desde la Secretaría de Educación Pública a través de los niveles y en consecuencia hasta dónde sí y hasta dónde no, porque tú hablabas de un servicio de calidad, de un servicio con buena actitud, y creo que los trabajadores de la educación nos caracterizamos por ello. Sin embargo, llega un momento en que el agotamiento te hace presa o preso de decir, ya no puedo más, ¿no? De ahí yo considero que el tipo de calendarios o la durabilidad de los calendarios escolares viene marcada de tal forma para que te vayas desahogando, porque es un trabajo no tanto físico como con un cansancio verdaderamente agotador a nivel mental. Bueno, que en este caso, como bien lo refieres, muchas veces se piensa que el trabajador solamente realiza su función dentro del horario laboral, ¿no? Uh-huh. Ya sea para el nivel educativo, preescolar, primaria, secundarias, que somos hora, semana, mes. E incluso hacemos bromas, amigo, con los de preescolar, ¿no? Cuando dicen, bueno, yo tengo horario de 9 a 12, cuando en la realidad no es así. No, y sabemos que nuestras compañeras de preescolar que nos están viendo, pues muchas veces no salen en ese horario, porque las actividades que hay que desarrollar pues son muchísimas, ¿no? Y complejas. Tan solo desde el momento en que un maestro realiza sus planeaciones, pues ese trabajo no es de 10 minutos. Claro. Es un trabajo que lleva pues una preparación. Investigación, selección de materiales, ¿no? Y entonces no nada más es el tiempo que estoy dentro del aula, sino es el tiempo que también trabajo al día siguiente para los materiales, actividades con mis estudiantes. Pero lo cierto es que pues, cada jornada está determinada por un horario de acuerdo al nivel educativo, dependiendo si son trabajadores de jornada o si son trabajadores de hora, semana, mes, como lo son en el caso de secundarias generales y técnicas, ¿no? Educación física. Así es, educación física. Entonces es importante que el trabajador, primero que nada, realice sus actividades en el tiempo que se determinó por el nombramiento o contrato que recibió por parte de la dependencia, y que al mismo tiempo sepa que dentro de ese mismo horario él va a desempeñar sus labores. Si bien es cierto, yo podría recibir una instrucción en un horario a lo mejor fuera de mi jornada, lo cierto es que esa indicación forzosamente debe ser notificada dentro de mi horario laboral. Y esto va de la mano con otra obligación, porque nos habla de que debemos obedecer las órdenes e instrucciones que recibamos de nuestros superiores en asuntos propios del servicio, y nos dice, y una vez cumplidas, expresarán las objeciones que ameriten. Y yo creo que esto va de la mano porque al mismo tiempo que nos dan una indicación, en este caso una obligación, nos imponen una obligación, va de la mano con la posibilidad de ejercitar un derecho, en este caso el derecho de objetar, ¿no? Muchas veces los trabajadores no están acostumbrados a objetar, no están acostumbrados a decir, ok, realicé la actividad, pero no era mi horario, no era mi función, no estaba yo preparado para determinada actividad, podría poner en riesgo la seguridad de mis estudiantes, ¿no? Entonces es importante que el trabajador pues se vaya vinculando con este ejercicio de objetar en su momento a la autoridad. No es una negativa porque claro es la norma en decir primero obedece y después objeta, pero sí dejar un antecedente ante la autoridad de que cumplimos en tiempo y forma, pero que es importante que reconsidere estas indicaciones porque a lo mejor hay afectaciones a otros derechos del propio trabajador. Amigo, ahí yo creo que una recomendación, una invitación para todos los compañeros y compañeras que nos están sintonizando el día de hoy, para que vayamos desmitificando el hecho de objetar. Hoy, cuando se tiene claridad al argumentar alguna inconsistencia, algún abuso de poder, alguna indicación no precisada con la puntualidad que se requiere, se te etiqueta como alguien complicado, como alguien conflictivo, como alguien que asusa el avispero, ¿no? Como coloquialmente lo decimos. Y yo creo que este país requiere que los maestros, las maestras, de verdad seamos agentes críticos de cambio. Y eso requiere que aprendamos a dialogar y a decir, esto creo que no es correcto, por la vía correspondiente, como tú nos los estás sugiriendo, ¿no? A mí, yo recibo una indicación por escrito, la acato, y posteriormente la puedo dar por escrito, ¿no? Porque eso también va a ir marcando un nivel de conciencia más alto, diferente, y que al final va a llegar a nuestra materia de trabajo, que son nuestros niños, niñas, jóvenes y señoritas, ¿no? Que realmente no podemos seguir diciendo que impulsamos y promovemos estos ambientes de paz y una cultura de paz,
cuando nosotros no les enseñamos a nuestros alumnos que podemos objetar siempre y cuando como decían los abuelitos, ¿no? Con los pelos de la burra en la mano o con la verdad en la mano a través de la norma administrativa. Así es, sobre todo porque el trabajador, como tú decías, el hecho de objetar no implica, a lo mejor el directivo puede ser fue una indicación de otro superior jerárquico, ¿no? Claro. Entonces no es una indicación propiamente mía. Si no me la saqué de la manga. Sin embargo, bueno, yo como trabajador le tengo que decir pues las afectaciones que tiene esa indicación a los derechos del trabajador y sobre todo algo que habíamos mencionado en el programa anterior, o sea, que se le dé vista a la organización sindical en todo momento, representantes de centro de trabajo, representantes delegacionales, ¿no? Los secretarios de trabajo y conflictos. Sí, que esa estructura se haga válida, ¿no? Al parecer hay una pregunta, nuestra querida amiga que nos está apoyando, le mandamos un abrazo enorme, gracias por estar aquí, amiga. Aquí está la primera pregunta. Cuando la cambian a uno de aula sin dar explicación de parte del director, ¿qué procede? Cuando al inicio le dan una asignación por oficio. Ok, pues es importante que el trabajador si considera que este cambio abrupto, ¿no? Le genera una afectación porque a lo mejor tiene un trabajo desarrollado con sus estudiantes, pues es importante hacer una objeción, ¿no? Claro. Cumplir, es decir, me voy a cambiar, pero sí decirle pues la razón y motivo por la cual sucedió, ¿no? Si hay alguna situación detrás que implique que yo tenga que atender, ¿no? Si implique que yo también tenga que actuar o rendir un informe correspondiente, es decir, porque no de la nada se genera un cambio durante el ciclo escolar. Quiere decir que hubo un motivo y es importante que el trabajador solicite esta información, pues para generar también un precedente de donde él rinda un informe o de su versión, ¿no? De la situación. Sin embargo, si a lo mejor nada más recibo la indicación o soy movido, pero lo dejo así, pues a lo mejor no sé si hay alguna situación que yo tendría que atender y es importante que esa situación la notifique a la representación sindical para que coadyuven en este diálogo con el fin de establecer si es una situación interna o con propósito de mejorar el servicio o es una situación por algún hecho que se me esté atribuyendo, pues para que el trabajador sepa atenderla de manera precisa y oportuna. Muy bien, amigo. Aquí hay otra pregunta que me hacen al chat personal y dice, ¿qué pasa cuando en las primeras reuniones de consejo técnico se establecen las comisiones del ciclo escolar y al siguiente año te vuelven a dar la misma y al tercero la misma? Y pues yo digo que son muy buenos, ¿no? Han demostrado su gran valía en esa función. Sí, suele ocurrir, ¿no? Recordemos que estas comisiones que brinda la autoridad, pues tienen con el propósito, se realizan con el propósito de llevar a cabo actividades dentro del plantel, ¿no? Si el trabajador tiene una duda con respecto al por qué es esa persona, pues lo ideal sería acercarse al directivo, ¿no? En una manera de diálogo y a lo mejor si se le señala a algún otro elemento, pues también hacerlo de manera escrita, ¿no? Siempre es importante dejarlo bueno, que si soy muy bueno, exacto, pues, si soy muy bueno, pues me lo digas que soy muy bueno, ¿no? Claro. O si no hay alguien más que lo pueda realizar, que me lo digas, porque al final dejamos también un precedente de que el trabajador ha sido lo suficientemente profesional en sus actividades como para tener tanto tiempo una comisión y eso pues, podríamos generar un antecedente positivo para el trabajador, ¿no? Fíjate, pero amigo, que ahí me sonrío y con gran fuerza porque también se llega a espacios de comodidad. Hay quienes de manera recurrente tienen las comisiones porque demuestran esa calidad en el desempeño profesional, pero también hay quien pues se tira coloquialmente en una hamaca y dice, bueno, que pasen, que fluya este ciclo escolar, que fluya el otro. Y bueno, ahí también creo que sí debemos objetar, como bien dices, a través de un escrito, pues que los colegiados son muy amplios. Correcto. Y que para que se vayan profesionalizando de manera colectiva, pues tienes que ir rolando la bolita, ¿no? Para que crezcamos todos. Hoy con esta reforma educativa que tiene como enfoque primordial el trabajo colaborativo, queda más que de manifiesto que el tema debe ser rotativo. Claro, sobre todo que el directivo también ejerza su liderazgo,
De hecho, para aquellos compañeros que presentaron sus evaluaciones de promoción, pues precisamente en los cursos hablaba de 4 tipos de liderazgo, ¿no? El liderazgo pedagógico, académico, administrativo y socioemocional. Entonces, si bien es cierto, a lo mejor yo estoy reconociendo la labor profesional de un trabajador, a lo mejor él lo está percibiendo como con algo directo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la importancia del diálogo para decirle, no es una situación de hostigamiento, no es una situación de acoso, al contrario, es un reconocimiento a tu labor, pero bueno, el propósito de esto es como tú decías, que ese liderazgo pues sea compartido. Claro. Mencionan aquí también, ¿es válido que los directivos llamen a los intendentes a presentarse antes de que terminen sus vacaciones? Bueno, aquí es importante lo que mencionamos al principio, que toda comunicación sea de carácter oficial. Si esta indicación es verbal, que se realice por escrito y sobre todo que ejerza su derecho a la objeción el trabajador, ¿no? Si estoy en un periodo vacacional gozando de este derecho, porque las vacaciones son un derecho, pues decirle a la autoridad, acudo ante tu llamado, pero pues hay una afectación a usted un derecho y entonces se tendrían que reponer ese periodo que no se está ejerciendo. Es importante sobre todo que el trabajador tenga el sustento, porque muchas veces nos ha ocurrido que cuando se da una indicación se cumple y cuando el trabajador la solicita por escrito se niega, como si no se hubiera dado esa indicación. Entonces, para no dejar la situación en incertidumbre para el trabajador de que piense que es un abuso de autoridad, pues lo ideal es que las autoridades notifiquen estas instrucciones de carácter oficial por escrito para que el trabajador en su momento, una vez cumplidas, pueda ofrecer las objeciones que esto merite. Seguimos con el apartado. Adelante. Si me permiten, habla también de comportarse con discreción en el desempeño de su cargo, ¿no? Y esto es lo que hemos platicado muchas veces en las reuniones con los trabajadores, pues de que ejercemos un servicio profesional, ¿no? Claro. Y que la información que tenemos en el ejercicio de nuestras funciones, pues tiene que ser directo con nuestra autoridad, ya sea que es de una situación de un menor, de un padre de familia, para efecto de que no se proporcione y se generen situaciones que puedan afectar el servicio educativo, ¿no? Yo siempre les decía a los compañeros, es como si fuera con un médico y el médico le dijera, fíjate lo que tiene esta persona, ¿no? Sí, claro. Y todo el mundo conociera mi expediente. Falta de ética es terrible. Correcto, entonces siempre hay que comportarse con la discreción, porque lo hemos visto muchas veces en los consejos técnicos, hay padres de familia que se enteran de lo que se platica y decimos, ¿y de dónde salió esta información? Si saben vida y obra de los trabajadores. Si habíamos puros compañeros. Otra de las obligaciones que nos dicen es tratar con cortesía y diligencia al público, ¿no? Y esto de diligencia implica cuidado, atención. Siempre que llega un padre de familia, siempre que llega una autoridad, es importante que el trabajador la atienda, ¿no? Y cuando el padre de familia busca información del desempeño de su hijo o busca notificar alguna situación, pues que con esta misma atención y diligencia, pues el trabajador se lleve a cabo en una actividad y dinámica de diálogo, ¿no? Que es importante, pues porque forma parte de un servicio público, como lo hemos visto ya desde hace mucho tiempo. La misma Ley General de Educación establece que la educación es un servicio público y por lo tanto somos servidores públicos. Adelante, Tenemos también observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública. Es un aspecto que les ha llamado mucho la atención a los compañeros. Cuando dice observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública y no dar motivo con actos escandalosos a que de alguna manera se menoscabe su buena reputación en perjuicio del servicio que tiene encomendado. Y esto es importante porque muchas veces el compañero piensa que una vez saliendo de su centro de trabajo, pues ya es como cualquier otra persona. Hasta cuentan los pasos, ¿no? A 100 metros fuera de la circunferencia, yo ya puedo. Y en este caso es importante decir que la misma Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado habla del desempeño y sobre todo de las actividades dentro o fuera de las horas de servicio. Por eso hablamos de que el trabajador de la educación es un servidor público y los servidores públicos son ciudadanos ideales, ¿no? En ese sentido es importante que lo tomemos en cuenta para no incurrir en una falta de las mismas que nos está estableciendo el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. Otro aspecto importante, es donde nos dice que debemos de informar cualquier irregularidad que se observe con motivo de nuestro desempeño dentro de un centro de trabajo. Y esto pasa porque muchas veces alguna situación, un conflicto, una situación con un alumno, con un padre de familia no se notifica, ¿no? O un incidente no se notifica y muchas veces lo que nos fincan es esa omisión, ¿no? La omisión en informarle a la autoridad las irregularidades que se tienen en el servicio. Entonces es importante que el trabajador notifique estas irregularidades o cualquier otra situación de carácter oficial por escrito. Volvemos a lo mismo, hacerlo formal. Notificarla por escrito a la autoridad para efecto de que sepa que cumplí con lo que establece el mismo ordenamiento. Que incluso hoy ya en las escuelas se tiene ese tino de prevenir
cuestiones más graves y se lleva una bitácora, amigo, una bitácora que yo he observado cuando llego a las escuelas, que la firman de conformidad los padres de familia y no sabes, bueno, más bien tú sí sabes qué respiro para los trabajadores de la educación ante una situación complicada, ¿no? Así es, sobre todo porque es muy importante que el trabajador siempre tenga comunicación con sus autoridades de cualquier situación que se pueda generar para efecto de que no incurra en alguna situación que se pueda salir de control, porque a veces no tienen la comunicación oportuna con los padres de familia o con los propios estudiantes o con la propia autoridad, ¿no? Y entonces viene el procedimiento pues por una omisión evidente en el cumplimiento de sus obligaciones. También tenemos un apartado de prohibiciones que me gustaría compartir contigo. Claro, amigo, adelante. Donde dice que en las prohibiciones son aspectos que nos dice la autoridad, esto no. En las obligaciones debes hacer esto, debes cumplir con esto, pero en las prohibiciones sí es muy tajante, ¿no? Es donde nos dice, esto no se debe hacer, y es importante que lo conozcamos, porque nos dice, por ejemplo, aprovechar los servicios del personal en asuntos particulares o ajenos a los oficiales de la Secretaría. Porque en alguna ocasión me decía un compañero, bueno, es que tú me dijiste que obedeciera, ¿no? Y entonces pues me pidió que fuera a determinado lado a traer su carro, a lavar su carro, y pues como dijiste que cumpliera, pues cumplí. No, son propias del servicio. Entonces es importante que el trabajador tenga esa capacidad para discernir qué es propio de la función que realizo, qué es propio del ejercicio de la labor educativa. Y que es un tema personal. Y que es un tema absolutamente personal, ¿no? Sí. Otra de las prohibiciones y que es muy común cuando nos dicen proporcionar a los particulares, sin la debida autorización, documentos, datos o informes de los asuntos de la dependencia de su adscripción, ¿no? Y esto suele pasar, incluso lo hemos visto que en fechas recientes, cuando llega alguien que no es el padre de familia, incluso se vio ayer en la sesión del Consejo Técnico, alguien que no es el padre de familia, no es el tutor y llega a pedir información, llega a la reunión de entrega de calificaciones, llega a todo, pero es una persona ajena a la institución porque no se tiene registro. No está acreditada. Es correcto, entonces es importante que los directivos pues estén al pendiente de esto para efecto de decir, bueno, que se identifique la persona, que podamos ver si esta persona está en las cédulas de registro, si es una persona autorizada para poderle dar esta información y en dado caso de que no, pues se le diga que no se le puede brindar esa información y que si hay que hacer algún cambio o ajuste en la cédula de registro se haga de manera oportuna para efecto de que se pueda tener una comunicación con alguien que se haga responsable del menor. Muchas veces pasa en las escuelas que a veces atendemos a la abuelita, al tío, a cualquier otra persona. Todo el árbol genealógico, Así amigo. es, y entonces eso pues se puede traducir en un conflicto y sobre todo porque es una prohibición. Hay que estar muy al pendiente de eso para no incurrir en alguna falta. Llevar a cabo colectas para obsequiar a los jefes o compañeros, así como organizar rifa dentro de las horas laborables. Eso es un aspecto que viene como una prohibición y a veces entendemos que se realizan, pero sin pensar que eso es una conducta contraria a la normatividad. Hacer préstamos con interés a sus compañeros y donde nos dice... La famosa caja chica. Ajá, y donde dice, salvo los casos en que se constituyan cajas de ahorro autorizadas legalmente, ¿no? Las organizaciones sindicales tienen estas cajas de ahorro que están legalmente constituidas, pero muchas veces estos conflictos que tienen que ver con aspectos de préstamos, pues se pueden traducir en conflictos al interior de un centro de trabajo, ¿no? Claro. Entonces decir, bueno, Lo pues que no se me busca pagó. es evitarlos. Exacto, le vendí el Tupperware o el Betterware y no me lo pagó y ya hay un conflicto que nada tiene que ver con la función que se realiza. Y entonces precisamente la autoridad dice, ¿sabes qué? Para esto no fuiste contratado, ¿no? Claro. Entonces es una prohibición clara. Nos dice ahí habitar en alguna dependencia. Yo siempre les decía a los compañeros, pues salvo que te corran de tu casa, no tendrías por qué habitar en alguna dependencia. Y nos dice ahí, salvo que existan funcionarios superiores que den una indicación o que den esta indicación para efecto de que el trabajador pudiera estar ahí, pero nadie habita en la dependencia. Sí, que a menos, habrá que hacer la puntualización concreta con aquellos compañeros que trabajan en la sierra y que... Las casas de maestros. Exacto, habitan las casas de los maestros, incluso son acogidos totalmente por la comunidad, ¿no? Y que bueno, es un tema también muy meritorio de ellos. Claro, mi reconocimiento a todos ellos porque es una gran labor. Claro. Alguna vez nos tocó ver las casas de maestros y mi respeto para ellos, ¿no? Sí, no luz, no agua, no, de verdad que
hacen patria a esos compañeros. Así es, y por último nos dice, y en general ejecutar actos contrarios al desempeño de las funciones encomendadas por la Secretaría. Entonces, por eso es muy importante que yo sepa cuál es mi función para la cual fui contratado y que estas funciones se lleven a cabo, ¿no? De tal manera que yo no incurra en alguna falta por recaer en estas situaciones que hemos mencionado anteriormente. Gracias, amigo. Fíjate que comentábamos al inicio de este programa, en lo que se llegaba a la hora, que últimamente, si bien los trabajadores de la educación estamos conscientes que nuestra materia de trabajo y nuestro propósito en esta función es el desarrollo armónico de nuestros alumnos y que estamos totalmente de acuerdo con ello, se han venido suscitando, sobre todo en Puebla, una serie de circunstancias para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, donde se ha puesto en riesgo incluso su integridad física, amigo. Hablabas tú, hace un par de días tuvimos la oportunidad de dialogar en un cafecito previo a esta siguiente invitación, y tú nos mencionabas cómo hay un protocolo de actuación en cuanto a la protección del menor, pero ¿qué opinas de esos protocolos de actuación que deberían de haber en protección también, pues, ese servidor público que es el trabajador o la trabajadora de la educación, amigo? Bueno, pues como tú bien lo refieres, han ocurrido muchas situaciones en donde se han agredido a compañeros y lo más preocupante es que en ocasiones cuando nos contactan es de la pregunta base, ¿no? ¿Y cuáles son mis derechos, ¿no? Ante esta situación de agresión verbal, de agresión psicológica, de agresión física, ¿no? Llegan los compañeros a pensar que pues es un escenario en el cual pues, están desamparados plenamente. Y lo cierto es que no es de esta manera, e incluso en días recientes hemos atendido casos como esos, en donde hemos acudido ante instancias como la Comisión de Derechos Humanos, que ha sido muy puntual en su intervención, en donde los compañeros han denunciado a las personas que los han agredido ante las instancias correspondientes, donde ya hay carpetas de investigación y donde el trabajador no solamente tiene que reconocer, sí, si bien es cierto, hay obligaciones en el desempeño de mis funciones, eso no limita que como cualquier ciudadano acuda ante las instancias a denunciar pues situaciones que son comisiones de delitos, ¿no? Como las lesiones. Entonces es importante que el trabajador sepa que tiene un conglomerado de derechos, esa es una parte importante. Si bien es cierto, el reglamento habla de los derechos dentro de la relación laboral, pues como persona y como individuo también tengo otro tipo de derechos, ¿no? Y esto es algo que hay que precisar, no solamente el reglamento de las condiciones establece los derechos, sino también tenemos, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado que habíamos comentado la vez pasada, por mencionar un ejemplo, el derecho al aguinaldo, ¿no? Que está pronto a llegar y es un derecho que el trabajador tiene por haber realizado sus actividades durante todo un año. La ley nos marca que son 40 días y sin embargo, por ejemplo, aquí en el estado de Puebla tenemos 90 días por las gestiones en su momento que se realizaron por los sindicatos y que se tienen en minutas, ¿no? Entonces, el propósito de un derecho es ir más allá. Si en este caso nos contempla la ley 40, pues en su momento no había una previsión para que llegaran hasta 90, ¿no? Entonces, precisamente por eso la importancia de las representaciones sindicales para intervenir de manera oportuna en estas situaciones. También tenemos, por ejemplo, la Ley General del Sistema para la carrera de maestras y maestros, donde nos establece también derechos de quienes concursan y participan en estos procesos, que están consagrados en el artículo 97. Es decir, no solamente es el reglamento donde voy a encontrar derechos, sino hay un conjunto de normas en las cuales yo puedo encontrar derechos y también puedo encontrar obligaciones, ¿no? Claro. Como lo mencionaban el día de ayer en la sesión del Consejo, pues también los protocolos de actuación en casos de violencia, maltrato o abuso, pues conllevan obligaciones. Y ya ha sido muy claro en el aspecto de, bueno, ¿cómo va a intervenir un supervisor? ¿Cómo va a intervenir un directivo? ¿Cómo va a intervenir un docente? ¿Cómo va a intervenir el personal que está dentro del plantel con el propósito de salvaguardar la integridad? Es decir, no solamente en este reglamento voy a encontrar obligaciones, sino es importante que analicemos toda la normatividad para efecto de que vayamos vislumbrando cuáles son los elementos que debo incorporar a mi práctica para efecto de no incurrir en una falta. Fíjate, amigo, que a raíz de esas problemáticas que se han suscitado en los diferentes centros escolares, sobre todo del estado de Puebla, porque hay que subrayarlo, las últimas 2 sesiones de Consejo Técnico Escolar han sido una oportunidad para analizar diferentes casos y situaciones y saber cómo actuaría cada directivo ante tal o cual situación, lo cual ya es una especie de alivio, aunque todavía no está 100%
normado o establecido un protocolo de actuación en protección al trabajador. Y bueno, aquí yo creo que alguna vez que platicábamos contigo, precisamente a raíz de esa asesoría y de ese acompañamiento que les has brindado a compañeros que han sido atropellados, pues hay que decirlo, no han sido por la autoridad, porque han intervenido incluso terceros, que son los padres de familia, y que se han desbordado a grados totalmente violentos y que han marcado sin duda alguna el desempeño y la vida laboral de esos compañeros y compañeras. Yo creo que algo que tendríamos que estar pugnando los trabajadores de la educación es por la implementación de esos protocolos de actuación, amigo. ¿A cuántos años luz estamos de ese proceso, amigo? Bueno, si bien es cierto, es algo que habrían que considerar las organizaciones sindicales, sobre todo por hechos recientes, la necesidad de tener un protocolo para proteger a los trabajadores, porque son situaciones que, si bien es cierto, podríamos encontrar en la Ley General del Sistema, donde nos habla que hay los cambios por riesgo de vida, ¿no? Sí, claro. Pero cuando esto tú lo llevas a un proceso dentro de la dependencia, a veces no hay como tal un protocolo, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo voy a llevar a cabo la asignación de nuevos centros de trabajo? ¿Cómo voy a hacer el cambio? ¿Cómo voy a atender al trabajador que ha sufrido violencia? De hecho, bien lo refieres. En pasados días tuvimos la notificación de medidas cautelares que la Comisión de Derechos Humanos estableció para proteger la integridad de trabajadores de la educación, y en donde nos habla de esa protección y del reconocimiento de un riesgo de vida, ¿no? Que es precisamente uno de los aspectos que se tienen consagrados en la Ley General del Sistema para la carrera de maestras y maestros. Entonces, por ejemplo, en el caso, como bien lo refieres, cuando son agredidos, tenemos también ya el dictamen de una compañera donde sufrió violencia, y ya existe el dictamen de riesgo de trabajo, ¿no? Que son parte de los derechos que contempla el artículo 24 del reglamento, donde nos dice que tenemos que tener ahí las indemnizaciones legales que correspondan por los riesgos profesionales, y que a su vez es la misma dependencia, en este caso el ISSSTE, quien determinó que existió un riesgo de trabajo en el ejercicio de sus funciones por las agresiones recibidas. Entonces es importante que el trabajador conozca esta norma de tal manera que la pueda llevar a cabo, si bien es cierto, en el cumplimiento de sus funciones, pero también en la protección de sus propios derechos, ¿no? Y lo que habíamos contemplado en la reunión pasada, la importancia de que los representantes de centro de trabajo, los secretarios generales delegacionales, pues intervengan de manera oportuna, claro, para no dejar solo y desamparado al compañero. Bien, amigo, ¿qué te parece si le decimos a dónde estamos ubicados el día de hoy a nuestro querido público? Hoy queremos agradecer el espacio de Dosis Media. Es una agencia de video branding ubicada en la zona de Angelópolis, especializada en video comercial, podcast, transmisiones en vivo como esta y circuitos cerrados. Así que gracias, amigos, por este espacio. Y bueno, continuamos. ¿Cómo debe actuar el maestro ante situaciones que afecten la convivencia escolar, amigo? Y cuando hablamos de convivencia escolar, hay que decirlo, un tema preocupante y que tendríamos que estar muy alerta a todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, es el tema de fortalecer las relaciones interpersonales, porque si bien se van derivando una serie de problemas que generan un caos, de repente se vuelve un verdadero martirio acudir a ciertos centros de trabajo por esa falta de comunicación, de empatía, de respeto. Pero ¿sabes qué es lo peor, amigo? Que de repente educamos con el ejemplo. Hay personitas que en todos los centros de trabajo están observantes de nuestro actuar y que de verdad, pues no, en muchas de las ocasiones no se les está dando el mejor de los ejemplos. Hay que mencionarlo porque, como decía yo al principio, si este tipo de problemáticas no se empiezan a socializar, no se visibilizan y sobre todo no te concientizas de cuál es tu papel dentro de una institución educativa. Sí, bueno, ahí la importancia de lo que habías mencionado anteriormente, ¿no? Del liderazgo de los directivos, ¿no? Para generar ambientes de trabajo saludables, ¿no? Apegados a la norma, donde se respeten los derechos y donde se pueda llevar a cabo la práctica educativa de la mejor manera, ¿no?
Como tú comentabas hace un momento, a veces hay conflictos con los padres de familia cuando la propia Ley General de Educación establece que se deben de abstener de intervenir en asuntos de carácter pedagógico y laboral. Eso la Ley General de Educación actual, en el artículo 130, es establecido. Y muchas veces a lo mejor el directivo vincula estas situaciones de orden laboral o pedagógico y los genera como un conflicto directo entre padre de familia y maestro, cuando claramente la ley lo prohíbe. Entonces yo creo que es importante también que fortalezcamos el liderazgo de los directivos, reconociendo su labor dentro de la institución educativa, pero generando ambientes de trabajo, llevando a cabo la tarea educativa, generando un trabajo colaborativo con los padres de familia, de tal manera que sea un espacio de trabajo también idóneo, ¿no? Claro. Para que el trabajador llegue con pleno conocimiento de que no se van a violentar sus derechos, de que siempre va a tener pues estas prerrogativas y que va a realizar sus funciones de la mejor manera. Y cuando haya que sancionar o cuando haya que hacer alguna situación de invitaciones o demás, pues se la reciba de la mejor manera, porque el propósito es mejorar el servicio educativo. De ahí que se vuelve a refrendar el tema de recibir todo por escrito y también tener esa asertividad para ya en ese espacio de lo privado analizarnos, autoanalizarnos y ver qué sí y qué no, ¿verdad? Que sí me hace clic, porque cada uno de nosotros creo que nos conocemos y sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. Sí, por ejemplo, nos mencionan ahí en el chat un tema de los permisos, ¿no? Siempre yo les he comentado a los maestros, bueno, si yo conozco la norma, la puedo llevar a cabo de la mejor manera ejerciendo mis derechos. Por ejemplo, los permisos económicos, que son licencias con goce de sueldo. Este está consagrado en el artículo 52, fracción tercera del reglamento de las condiciones, y nos dice que por cualquier otro motivo, hasta en 3 ocasiones, separadas cuando menos por un mes, hasta por 3 días, ¿no? Y muchas veces comentábamos con los compañeros, dicen 9 días, bueno, si yo ejercito de esa manera, 3 de 3 podrían ser 9, ¿no? Pero si no lo realizo de esa manera, pues yo solito estoy aplicando de manera inexacta un derecho que tengo. Pero está consagrado, dice, para cualquier otro motivo. Y me ha tocado compañeros que me dicen, oye, es que me dicen que el permiso económico sí me lo otorgan, pero tengo que justificar cuando la norma no lo establece así. Entonces, es importante que el compañero conozca la norma, lo solicite también por escrito, claro, porque muchas veces lo solicita de manera verbal, ¿no? Y dicen, son 5, 6, 7 veces que me lo han negado, pero no tenemos antecedentes de eso. No hay nada que justifique o que sostenga el dicho. Así es. Otro aspecto importante que hay que mencionar del reglamento de las condiciones es que es para trabajadores de base, ¿sale? Sobre todo para trabajadores que tienen más de 6 meses, sobre todo en el aspecto administrativo, y que ya tienen un nombramiento definitivo, y entonces pueden ejercitar estos derechos consagrados en el reglamento de las condiciones generales de trabajo. Muchas veces se malinterpreta, ¿no? Porque dicen, bueno, es que hasta que el trabajador cumpla determinado tiempo, sí, hasta que tenga el nombramiento definitivo que reciba de la autoridad, que ocurre después de 6 meses, un día en plaza vacante, sin titular, ¿no? Eso es importante porque a lo mejor un interino que cumpla más tiempo, 6, 7 meses, pues podrá estar ese tiempo, pero hay un titular de esa plaza, ¿no? Entonces es importante que también conozcamos esta norma para poderla hacer valer en beneficio de los compañeros. Incluso el nombramiento lo especifica, ¿no? De manera precisa cuando vienes cubriendo el tema de algún interinato. Si cubres de manera temporal, porque más o menos te abre un abanico de la posibilidad en la temporalidad en que lo vas a cubrir. Bien, amigo, para darle consecución a aquella charla de las actas administrativas, nos preguntaron después, posteriormente en el chat, ¿cómo pueden los maestros identificar y denunciar irregularidades en el cumplimiento de sus derechos laborales o en los procesos administrativos? Porque si bien muchos de los compañeros son etiquetados con algún tipo de calificativo o de descalificación por alguna omisión o alguna situación de señalamiento, también hay que decirlo, hay autoridades que dicen, aplíquese la norma y luego investigamos, ¿no? Ahora sí que como aquel dicho, como aquel viejo refrán, ejecútese y luego vemos, ¿no? ¿Qué podrían hacer esos compañeros o compañeras? Bueno, una prerrogativa, un derecho del trabajador en su artículo 24, en la fracción cuarta, dice que el trabajador tiene derecho a no ser separado del servicio, sino por una causa justa. Y esto lo habíamos comentado en las actas administrativas. Yo voy a hacer valer el derecho del trabajador señalando que no es una causa justa su separación, que no es una causa justa que sea sancionado, pero es importante que sepamos que esto es en un procedimiento administrativo. Ya habíamos mencionado en la sesión anterior que los directivos no pueden sancionar
sancionar. Claro. No está dentro de sus facultades sancionar, de acuerdo al reglamento interior es la Dirección de Relaciones Laborales, pero el trabajador es el que en este procedimiento de investigación se va a defender y que forma parte de derechos consagrados en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, donde el trabajador, habíamos mencionado, tiene derecho a declarar, a ofrecer pruebas, a ofrecer testigos y cualquier otro medio de convicción que le permita ante la autoridad demostrar que los hechos atribuidos no son como los estableció la autoridad. Entonces, es importante mencionar que este tema es muy amplio, no nos va a dar tiempo en este programa para poder abordarlo todo. Pero vamos a tener otra sesión. Pero sería importante pues también que aprovecháramos para la invitación al evento que tendremos de manera presencial, en donde podríamos trabajar de manera más específica. Un tallercito. Así es, manera específica estos aspectos que tienen que ver mucho con inquietudes que tienen los compañeros a lo largo del Estado. Gracias, Cristian. Pues bien, hemos llegado ya a la parte final, se nos fue muy rápido el tema del programa, pero yo quiero agradecerte, Cristian, esta oportunidad que nos das de conocer más nuestros derechos y obligaciones, porque seguramente el conocimiento nos hará libre, como aquel viejo refrán, y nos dará las herramientas necesarias para evitarnos problemas y fluir en ese ambiente que todos deseamos, ¿no? Un ambiente armónico, un ambiente de paz, un ambiente de reconocimiento, porque ya lo habíamos citado la charla anterior, qué tan importante es el reconocimiento, y en ese espacio de reconocimiento yo quiero reconocer desde mi humilde trinchera ese trabajo que haces en el día a día, ese acompañamiento que das a compañeros que lo solicitan. Yo he tenido la oportunidad de compartir con algunos de ellos tu número y agradezco en demasía esa empatía que tienes con ellos. ¿Algún mensaje, mi querido Cristian? Pues nada, agradecer el espacio que nos brindas para llevar esta información. Como tú dices, todos los días recibimos llamadas de compañeros que requieren información, que requieren atención, que requieren acompañamiento en diversos procedimientos y que, bueno, a veces la verdad no nos damos abasto, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos tratando de atender lo más que podemos con los compañeros, no dejándolos solos ante estas situaciones, porque muchas veces no tienen el respaldo y por muchas causas. Entonces, pues pedirles a ellos que cualquier situación, pues nos hagan llegar la información, ya sea a través de tu página o a través de la consultoría de Cabo, Consultoría en Asuntos Educativos, y sobre todo que estamos viendo las preguntas y aquellas que ya no nos dan tiempo de contestarlos, sobre todo las vamos a contestar en el chat. En dado caso de que requieren alguna situación, vamos a dejar los teléfonos de contacto, pues para que nos puedan hacer llegar su información o atender cualquier situación que sea de carácter urgente y no urgente, pero que requieran una asesoría, pues vamos a estar ahí para ellos. Gracias, Cristian. Pues queda abierta nuevamente la invitación para regresar, porque como bien dices, es un tema que da para muchísimo y en el que tenemos que estar atentos. Voy a proporcionar en el chat en unos momentos más el teléfono de la consultoría y de sus titulares. También quiero agradecer la presencia en el estudio de nuestra querida amiga Miriam Guadalupe. Gracias por estar aquí, quien es parte del equipo del maestro Cristian. Son equipo, ¿no? Así que agradezco, por supuesto, el que hayan estado aquí presentes y me despido, no sin antes recordarles que la próxima semana inicia la Semana de la Inclusión. Ya Miriam nos puntualizaba que el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad, así que no se lo pueden perder porque estaremos transmitiendo nuevamente en nuestro horario habitual de los días miércoles a las 6 de la tarde, así que no se lo pueden perder. Gracias por el favor de su atención. Muy buenas noches. Gracias, amigo. Gracias.